Bienvenidos, poco a poco vamos avanzando en este estudio en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 15, si me quieren acompañar en sus Biblias, y en esta ocasión vamos a tratar los versículos 9 al 11, aunque comenzaremos haciendo una lectura desde el versículo 9 hasta el 17 con el fin de familiarizarnos también con el contexto. ¿Cuál es nuestro tema? Pues vamos a usar una frase que aparece en estos versículos que tiene que ver con el gozo cumplido del creyente. Y debemos de prestar bien atención a los detalles para saber cómo podemos llegar a tener ese gozo que es del Señor y que Él ahora quiere compartir con nosotros. Pero, como digo, vamos a comenzar haciendo una lectura, Juan capítulo 15, versículo 9, que dice de esta manera: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bueno, dejamos aquí nuestra lectura. Si han seguido estos estudios, pues ya recordarán que el capítulo 15 empezó con una enseñanza del Señor basándose en una figura, una alegoría, la vid. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Y ahora, pues el Señor se aparta un poco de esta alegoría. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la figura tenía su utilidad, la vid y los pámpanos, pues para ilustrar este flujo de riqueza, de savia, de vida que había desde el tronco hacia las ramas, de la vid hacia los pámpanos. Pero es interesante desde esa perspectiva, pero si el Señor quería llegar más allá, y evidentemente lo quería, pues tendría que abandonar o que dejar por el momento esta alegoría porque no daba más de sí. ¿De qué nos quiere hablar ahora? Y en este sentido es donde se queda corta la alegoría. Bueno, pues Él nos quiere hablar de la intensidad del amor que existe entre Cristo y los creyentes. La intensidad del amor que existe entre Cristo y los creyentes. Claro, esto ya lo entienden ustedes, no se puede ilustrar con la relación que hay entre un tronco y las ramas de una vid. Así que el Señor pues comienza a hablarnos ahora de esto, de su amor hacia nosotros, pero no comienza hablando de su propio amor, sino que establece una referencia previa. Fíjense cómo comienza, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Pero notemos, inicialmente la referencia es hacia el pasado, como el Padre me ha amado. Esto sirve para establecer la fuente de donde surge el amor y, por otro lado, también la grandeza de ese amor. Ambas cosas son importantes. El Padre como la fuente de ese amor y también como la medida, la calidad, la grandeza de ese amor. Claro, aquí es donde entramos ya en problemas, o por lo menos yo los tengo. ¿Cómo era el amor del Padre por su Hijo durante toda la eternidad? Ese momento al que el Señor ha hecho referencia. Como el Padre me ha amado, siempre la había amado a lo largo de toda la eternidad. ¿Cómo era ese amor? Y, en fin, yo estaba pensando en cómo explicar esto y la verdad es que tengo que reconocer mi absoluta bancarrota para explicar la grandeza de este amor de Dios. Porque me considero un aprendiz que sí, que conozco muchas cosas del amor de Dios y de esas vamos a hablar hoy, pero estoy seguro que hay muchísimas
infinitas más que no conozco, aunque las sospecho. Sospecho que hay mucho más, pero voy avanzando lentamente en esto. Y creo que no soy el único al que le pasaba esto. Fíjense que cuando Pablo escribía a los efesios y oraba por ellos, para que entendieran cómo era el amor de Dios, la dimensión del amor de Dios, fíjense en cómo él se explica en Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Efesios 3, 17 al 19. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, evidentemente es un lenguaje muy grandilocuente, pero quiere decir algo, y lo que quiere decir es que el amor de Dios es demasiado grande y que estamos en este proceso constante de ir aprendiendo más cosas acerca de Él. Conocemos algunas pinceladas de ese amor, pues que nos vienen del trato que tenemos con el Señor, cómo nos trata, qué nos ha dado, qué cosas nos dice, cuáles son sus promesas para nosotros. Bueno, ya vamos, pinceladas, vamos percibiendo algo de ese amor, pero dice Pablo que excede a todo conocimiento. No es algo que podemos abarcar desde la mente. Tenemos que ir comprendiéndolo desde la experiencia. En el caminar día a día con el Señor vamos aproximándonos y haciendo nuestro, comprendiendo cada vez mejor la grandeza de ese amor. Pero seguro, hay mucho más de lo que somos capaces de ver en este momento. Lo que queda claro es que el Señor nos ha amado no como nosotros amamos. Nuestro amor, desgraciadamente, el amor humano es un amor imperfecto. No es así como Dios nos ha amado. Dios nos ha amado con ese tipo de amor del Padre. Un amor perfecto. Un amor que es imposible pensar en otro mayor que Él. Ese mismo amor que ha existido dentro del seno de la Trinidad a lo largo de toda la eternidad. Dios es amor, nos decía el mismo evangelista Juan en su primera carta. Dios es amor. Y si Dios es amor es porque Él ama desde siempre. Y antes de que existieran criaturas, Dios amaba en el seno de la Trinidad entre el Padre y el Hijo, tal como nos dice aquí, ya existía este amor. Porque no entiendo sino a qué se refiere cuando dice, como el Padre me ha amado en el pasado. Sobre todo si nos remontamos al capítulo 1, cuando nos habla de la existencia previa del Señor Jesucristo, del Verbo eterno antes de la existencia de este mundo. Y es con ese amor, ese mismo amor del Padre al Hijo, con el que Él ahora nos ama. Es imposible pensar en un amor más grande. Es un amor sin límites, es un amor desinteresado, es un amor que va mucho más allá de lo que tal vez nosotros ahora conocemos del amor de Dios. ¿Qué es lo que conocemos? Bueno, pues para nosotros lo más palpable, lo más cercano es la misericordia, la compasión que Dios ha tenido por nosotros en el momento de salvarnos. Miramos hacia la cruz y decimos, pero cuánto me ha amado Dios, que ha estado dispuesto a entregar a su propio Hijo por mí. Ya en eso veo un amor inmenso, increíble. Bueno, pues es un amor relacionado con la misericordia, con la compasión. Pero es que el amor de Dios va mucho más allá, quiere llegar mucho más allá. De esto vamos a estar hablando hoy y otros días, con la ayuda del Señor. Es un amor que busca la comunión con nosotros, el compañerismo, la colaboración, la amistad. Es que va mucho más allá de... Sí, para empezar está muy bien, y no digo que sea poco, por favor, que nadie me malinterprete, porque la cruz es la base de todo, es asombroso. Pero hay mucho más que todo esto. Es un amor que busca, ya digo, esa comunión plena con la persona amada. Y como digo, encontramos esa expresión perfecta entre el Padre y el Hijo. Con qué cariño, con qué ternura, con qué amor el Padre decía esto cuando el Hijo era bautizado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
mi Hijo amado, tanto en el bautismo como en la transfiguración. El Hijo de su amor, es lo que Él entregó por nosotros. Esta conexión que hay entre el Padre y el Hijo basada en el amor. Y una vez que el Señor ha establecido esta base, cómo es ese amor, la grandeza, el origen de ese amor, ahora ya el Señor continúa diciendo, así también, como el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado. Y es así como se describe constantemente el amor de Dios en las Escrituras por nosotros. ¿Recuerdan ese pasaje tan conocido? Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera que habría que colocarlo entre grandes signos de exclamación. De tal manera, no de cualquier manera, de tal manera. Cuando empezamos a estudiar el capítulo 13 de Juan, dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué significa eso? Bueno, pues lo que significa es que los amó hasta las últimas consecuencias. Todo cuanto era posible amar, así amó el Señor. No es vana palabrería. No. Siempre está basado en hechos objetivos. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí hay un hecho objetivo. Hay una entrega real que nosotros hemos podido constatar por medio de nuestra historia. Cuando se coloca en el aposento alto a lavar los pies de los discípulos, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y allí estaba lavando sus pies. Es un amor que se concreta en hechos prácticos. No es puro sentimentalismo, sino que es acción. Eso es la característica siempre del amor en la Biblia. En el mundo ya son emociones, es sentimentalismo, que luego no va acompañado casi nunca de obras. Pero en la Biblia, amor es acción. Es una persona que ha puesto su voluntad a trabajar por el bien de otras personas. Y es así. Ahora tenemos ese amor, dice, así os he amado, y tenemos que estar convencidos plenamente de ese amor. Y tenemos razones para estarlo. Por un lado, por el hecho objetivo, externo a nosotros. Dios ha actuado en la historia para darnos esta salvación y mostrarnos así su amor. Pero por otro lado, dice Pablo cuando escribe a los romanos, que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo que nos fue dado, en Romanos 5:5. De tal manera que complementando ese amor externo, objetivo, de pruebas, de evidencias exteriores a nosotros, se complementa con esa otra evidencia subjetiva, el Espíritu Santo derramando, como si estuviera dándonos un depósito vital de amor dentro de nosotros mismos, para que lo podamos experimentar, disfrutar, gozar. Eso es lo que Dios quiere. Al punto de que no quede ninguna duda de que Dios nos ama. Porque lo que dice, y es importante recordarlo, yo os he amado, dice. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y insisto en esto porque tal vez algunos pensarían, sobre todo cuando uno viene de la religión o cuando se ha educado en ciertos ambientes, pues uno puede pensar que el amor de Dios es condicional. Si hacéis tal o cual cosa que yo os mande, pues os amaré. Como esos niños que se han criado escuchando a sus papás diciéndoles, niño, si te portas mal, tus papás no te vamos a querer. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. No, Dios no es así, ni mucho menos. Otros creyentes, pues, o personas, imaginan a Dios en el cielo con cara seria, el ceño fruncido, mirándonos constantemente, examinándonos para ver si somos merecedores de su amor. Y es una triste equivocación. Porque yo os he amado, dice el Señor Jesucristo. Eso está fuera de toda duda, es un hecho ya consumado. Dios nos ama, nos ama. Dudar de ello implica que nuestra vida queda paralizada. Porque en lugar de dedicarme a servir a Dios con alegría, lo que hago estoy siempre preocupado de si estaré haciendo lo suficiente para ganarme el amor de Dios. No, hombre, no. Esto no funciona así. Recordemos una de las ilustraciones que el Señor usó para hablar de su amor por la Iglesia. Recuerdan, el esposo y la esposa, Cristo el esposo, la Iglesia es la esposa. ¿Por qué utilizaría el Señor esa ilustración si no era para
para hablarnos del íntimo, profundo, entrañable amor entre el esposo y la esposa. Yo no creo que el Señor entable una relación con una esposa a la que no ama profundamente. Sería ridículo, sería un contrasentido, no tendría razón de ser. Y por supuesto no es un amor por lástima, ni es un amor por compasión, no, es un amor porque quiere tener comunión con su esposa. De esta manera Dios nos ha amado. Debemos de estar conformes y convencidos de ello. El mismo amor que el Hijo había recibido del Padre es el mismo que ahora nosotros recibimos de su parte. Y esto nos proporciona la base para la siguiente exhortación, que dice a continuación: permaneced en mi amor. Nos está diciendo que permanezcamos en comunión íntima con Él a fin de que podamos disfrutar plenamente, que podamos experimentar en toda su plenitud ese amor de Dios. Por eso tenemos que permanecer en Él. Qué importante es descansar en el amor de Dios por nosotros. Qué importante es descansar en el amor de Dios. Tal vez usted vive en este mundo, como muchos de nosotros. Bueno, pues sí, tenemos nuestra familia y algunos seres muy cercanos que nos aman de verdad, eso estoy seguro. Pero este mundo es un mundo muy hostil. Y con facilidad incluso nos sentimos incomprendidos, que no nos quiere nadie, o no nos quieren como tal vez necesitamos que nos quieran. No lo sé. Por eso, frente a todo este mundo tan competitivo, donde hay tantas luchas, qué bueno es descansar, detenernos y descansar en el amor del Señor. No sé si alguien más me amará o no, pero Dios me ama. Y me ama de tal manera que no me hace falta, que no me hace necesitar nada más. Su amor es completo por mí y su amor me satisface plenamente. Esa es la conclusión y la base sobre la que debemos edificar nuestras vidas. El gran amor de Dios por nosotros. Porque ¿cuál sería la otra opción? Pues la voy a mencionar, pero no la queremos, desde luego que no. La otra opción sería fundamentar, establecer esta relación sobre nuestro amor por Dios. Y ahí es donde caemos en pecado. ¿Por qué? Porque mientras que el amor de Dios es estable, es genuino, es auténtico, no tiene ningún tipo de sombra, nuestro amor en cambio es pobre, es fluctuante, es imperfecto. Si nuestra relación con el Señor dependiera de nuestro amor por Él, ¿qué ocurriría? Pues que la mayor parte del tiempo sentiríamos que no tenemos derecho a estar en su presencia, a tener una relación con Él. Pero no es así. Coloquemos las cosas en su lugar. Nuestra relación con Él no se basa en la calidad de nuestro amor, sino en la suya, en la calidad de su amor por nosotros. Claro, ¿por qué hace el Señor esta exhortación? Permaneced en mi amor. Indudablemente porque cabe la posibilidad, y el Señor nos conoce bien, y seguro que hemos caído muchas veces en esto, de olvidarnos de su amor por nosotros. Por eso la exhortación, permaneced en mi amor. Porque hay creyentes, hay muchas personas del mundo evidentemente, pero eso es normal, porque no conocen a Cristo, no conocen su amor, no lo disfrutan, pero creyentes, eso ya me extraña más, creyentes que actúan en esta vida como si desconocieran, como si no disfrutaran plenamente el amor de Dios en sus vidas. Creyentes que dudan del amor de Dios por ellos. ¿Por qué me pasa esto? Si el Señor me ama, ¿por qué permite esto en mi vida? Ya están dudando del amor de Dios. Permaneced en su amor. O no tienen el amor de Dios en sus corazones, son depósitos vacíos. Y como están vacíos de amor, pues no son capaces de amar a otros que quizás no son, en fin, que no son tan dignos de amor. Aunque esto es una absoluta tontería, esto que acabo de decir, ¿no? Porque el amor no busca la dignidad de la persona amada, pero en nuestra terminología humana hemos llegado a devaluar las cosas a este punto, ¿verdad? Pero personas que no nos caen bien o que no nos agradan, no tenemos nada para compartir del amor de Dios con ellos. Es triste. Por eso la exhortación, permaneced en mi amor.
Y quienes permanezcan en su amor, por el contrario, pues tendrán estas fuerzas, esta motivación para amar a los demás, incluso para amar a personas que nos odian, porque estamos en el capítulo 15 y a partir del versículo 18, ya ven el título, en mi Biblia al menos dice: el mundo os aborrecerá, y de eso es de lo que va a hablar el Señor, pero además con mucho detalle. Os perseguirán, os azotarán, os matarán, y además creen que sirven a Dios haciendo todas estas cosas. Por lo tanto, es necesario tener ese amor capaz incluso de amar a nuestros enemigos, a los que nos aborrecen, porque de eso nos vamos a encontrar mucho a lo largo de nuestro peregrinaje en este mundo. Y ahora dice, y esto hay que prestarle atención porque si no lo entendemos bien podemos equivocarnos. Versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Alguien probablemente me diga ahora: pero bueno, vamos a ver, señor predicador, usted no estaba diciendo hace un momento que el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios por nosotros. Pues no es cierto que esto que vemos ahora aquí parece ser una condición. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es una condición, si guardareis mis mandamientos. ¿Está realmente condicionando su amor a nuestra obediencia por sus mandamientos? Esta es la cuestión que tenemos que dilucidar en este momento. Y creo que hay que volver a reafirmarse en lo que ya hemos visto. Recuerden, yo os he amado, esto es lo que ha dicho el Señor, es un hecho consumado. Y además tenemos las pruebas evidentes en nuestra historia, en nuestras vidas. Dios nos ha amado. Y nos amó no cuando ya habíamos cumplido sus mandamientos, sino cuando éramos pecadores, cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando éramos enemigos de Dios. Dios envió a su Hijo y nos demostró su amor. Miren, Romanos capítulo 5, versículos del 5 al 10. No fue una condición nuestra obediencia, una obediencia perfecta para conseguir su amor. No, nos amó antes de eso, mucho antes de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí el Señor? Bueno, lo que está diciendo es que nuestra capacidad para disfrutar plenamente de su amor, a nivel práctico, sí que es condicional. Fíjense la diferencia. No que Él nos ama de una manera condicional, sino que nosotros podremos disfrutar más o menos de su amor en base a si cumplimos o no esta condición. ¿Y cuál es la condición? Si guardáis mis mandamientos. Es ahí donde radica todo. A ese nivel práctico, nuestra obediencia nos permite un disfrute pleno de su amor. Pensemos, por ejemplo, en unos niños, en unos hijos. Usted tiene hijos y tal vez sus hijos pues a veces hacen cosas que le desagradan. Y cuando le desagradan, porque le desobedecen, porque hacen cosas que les ha dicho usted que no hagan, pues eso le entristece a usted, ¿no es cierto? No es que usted deja de amar a sus hijos, pero ahí surge algo en esa relación que impide que el hijo se acerque con confianza al padre y el padre muestra cierta desaprobación por lo que el hijo ha hecho. No sé si le ha ocurrido alguna vez que vuelve de viaje, están sus niños pequeños y vienen a verle. Bueno, no todos, vienen algunos a verle y otros no tanto. ¿Por qué? Porque unos se han portado bien y los otros no se han portado bien y temen que pueda haber algún tipo de castigo, en fin, de reprimenda. Y esos que han hecho algo mal ya están esperando que la madre lo va a contar al padre y están un poco atrás, ¿no? En la parte de atrás, como hola papá, desde lejos, ¿no? Para no entrar mucho en la cuestión. Bueno, no es que el padre o la madre ha dejado de amarles, todo lo contrario, pero ellos han dejado de disfrutar del amor de sus padres por la desobediencia. Y ocurre lo mismo con nosotros. Por el contrario, si obedecemos siempre, pues gozaremos, disfrutaremos plenamente de ese amor. Como Cristo dice, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor Jesucristo vivió una vida perfecta de obediencia. Por lo tanto, nunca ese disfrute, esa conciencia del amor de Dios en su vida
pues disminuyó o cambió en algún modo. Nunca, nunca. La suya era una obediencia perfecta, una obediencia alegre, que se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Y entonces disfrutaba plenamente. Qué hermoso, ¿no? El Señor Jesucristo obedeciendo al Padre, pero como un deleite, como algo que llenaba su corazón. Dice el Salmo 100, versículo 2, algunas veces he reflexionado en ello y qué difícil a veces resulta, ¿verdad? Servid, dice ahí el salmista, servid a Dios con alegría. A veces servimos al Señor, pero no con alegría. Ahora tengo que hacer esto, tengo que ir a la iglesia a hacer esta otra cosa. Ahora el pastor me ha mandado no sé qué, o ahora tengo que predicar en no sé dónde, ahora tengo que viajar a no sé qué lugar, ahora me toca hacer... Y lo hacemos para el Señor, pero no con alegría. Esa obediencia con alegría que caracterizaba al Señor Jesucristo es lo que nos va a permitir gozar, disfrutar plenamente, permanecer plenamente en el amor de Dios, gozando en todos los sentidos de eso. Y es un mandamiento importante. Si permanecéis, si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Digo que es importante porque lo lleva repitiendo varias veces. Capítulo 14, versículos 15 al 21. Ahora en el capítulo 15 también lo va a repetir en el versículo 14. Hay una reiteración de esto, lo que nos debe hacer pensar que realmente es importante para el Señor. Si no, no lo repetiría. Y es importante también para nosotros, porque seguramente lo olvidamos más de lo que debemos. Ahora, ¿por qué guardamos sus mandamientos? ¿Cómo debemos guardarlos? Bueno, ya algo de esto hemos mencionado, ¿verdad? Guardamos sus mandamientos porque es una forma de demostrarle también nuestro amor a Él, de demostrar que somos sus discípulos. Es el lenguaje del amor. El amor se responde con amor. No con palabras, sino con expresiones de amor, que coincide con hechos que agraden a nuestro Dios, hechos de obediencia. El amor debe de ser activo, no es una experiencia pasiva, una especie de experiencia mística, donde yo me dejo abrazar por el Señor y me dejo amar. No se trata de esto de los místicos. Es otra cosa mucho más activa, más positiva. Debe de manifestarse como está diciendo aquí, obedeciendo a sus mandamientos. Y esta obediencia pues ha de ser interpretada esencialmente, no tanto como el cumplimiento de un conjunto de órdenes, porque eso sería muy frío, y siempre estaríamos buscando el filo donde podríamos irnos para un lado y para el otro. No se trata de buscar tanto eso, aunque desde luego hay mandamientos expresados con mucha claridad que debemos de obedecer, pero más de eso, o al menos no eso esencialmente, es un compromiso de vida, un estilo de vida caracterizado por la misma forma de vivir que tenía el Señor Jesucristo, con los mismos principios. No algo ocasional, algo selectivo, no, sino algo constante, algo gozoso, ya lo hemos hablado, algo espontáneo, inmediato, que Dios no nos tenga que repetir las cosas 50 veces, como los padres a los hijos. Es que si no os lo repito 50 veces no hacéis caso. Nunca ha dicho eso a usted a sus hijos. Yo creo que algunas veces. Y que Dios tenga que hacer eso por nosotros no es la respuesta de amor que Él espera de nosotros. Tiene que ser una vida completa, entregada por amor a Él. Y esta obediencia, cuidado, se relaciona con, y esto es fundamental, se relaciona con los mandamientos de Dios. Y no debemos de aceptar sustitutos. ¿Por qué razón? Porque hay sustitutos. Y hay personas que nos quieren hacer creer que la palabra de Dios es lo mismo que, por ejemplo, las tradiciones de los hombres. Recuerdan en Marcos, creo que es el capítulo 7, anda que el Señor no les dio duro a los fariseos, a los escribas, con sus tradiciones. Vosotros enseñáis vuestras tradiciones de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Y esto deshonra a Dios, les dice. Pero hay religiones dentro de la cristiandad que han colocado sus tradiciones, lo que se ha ido heredando de generación en generación, se ha ido pasando de una generación a otra, que no está en la Biblia,
que eso es de todo tipo. Hay tradiciones que son nefastas, otras pueden ser buenas, pues todo eso se coloca al mismo nivel y en la religión a veces por encima de la propia palabra de Dios, como en el judaísmo exactamente igual. Cuidado, la obediencia no es a las tradiciones de los hombres, es a los mandamientos expresados de Dios, no a los mandamientos o las tradiciones de una iglesia local, no a lo que un líder religioso dice, que los hay por ahí que, en fin, que tienen cada tontería algunas veces, estos que ya están fuera de órbita. No hablo de pastores serios, por supuesto, pero hay algunos que salen en YouTube, oiga usted, que tienen unas ocurrencias que válgame Dios, es que terrible, terrible, hay que sufrir escuchando a ciertas cosas. No se trata de todo eso, se trata de cumplir lo que Dios nos manda. Porque si confundimos las cosas, si buscamos sucedáneos, cumplimos esas otras cosas, al final lo que nos vamos a encontrar es que, como diría también el Señor Jesucristo, son cargas pesadas de llevar. Era lo que los escribas y los fariseos colocaban encima de los hombres. Vosotros colocáis, les dice el Señor, cargas pesadas y difíciles de llevar, cargas que no pueden llevar. Eso es lo que ocurre cuando se dejan los mandamientos de Dios y se cambian por otras cosas. Ahora, este énfasis que yo estoy haciendo ahora en obedecer los mandamientos de Dios, no solamente los mandamientos, sino que ellos lleguen a ser un estilo de vida en nosotros, pero todo este énfasis en los mandamientos de Cristo, hay algunos cristianos que les molesta mucho. ¿Y por qué les molesta? Porque ellos creen que cuando instamos a la gente, a las personas, a los creyentes a obedecer la palabra del Señor, nos estamos convirtiendo automáticamente en enemigos de la fe. Y con facilidad somos acusados de querer colocar a los creyentes nuevamente bajo el yugo de la ley. A mí déjeme, a libertad nos ha llamado Cristo, dicen ellos, que lo dice también Pablo. Así que usted no, déjenos de mandamientos y déjenos de eso. Usted nos quiere volver a llevar a la ley. Y Cristo vino a liberarnos de la ley y ya no estamos bajo la ley. Y toda esa retahíla de versículos sacados de contexto que nos los lanzan como una ametralladora una y otra vez. Bueno, miren ustedes, no estamos inventando nada. Lo que está escrito está escrito. Y fue dicho por el mismo Señor Jesucristo. Y lo que nos ha dicho, ¿qué es? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Oiga, esto no se puede soslayar, esto está aquí. Está escrito por el Señor, es palabra de Dios. Tal vez me atrevería a sugerir si quizás estas personas que tienen tanto repudio a la ley de Dios y a los mandamientos de Dios, pues en realidad lo que están es albergando en su corazón una rebeldía propia de la naturaleza caída del ser humano, que se opone constantemente a todo lo que sea la voluntad de Dios, aunque lo disfrazan sutilmente como, pues eso, pretensiones espirituales de libertad, que son falsas, claro está. Nosotros abogamos por la libertad espiritual, te dirán, no. Lo que estás es abogando por hacer lo que te da la gana, no lo camufles, no lo vistas de otra manera. Y examina los versículos que citas en el contexto en el que fueron dichos. No, el Señor no coloca una carga pesada, imposible de llevar sobre nosotros, porque como Él mismo dice en 1 Juan 5:3, sus mandamientos no son gravosos. En Mateo capítulo 11, versículo 30 dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los mandamientos de Dios no nos conducen a la esclavitud. Los mandamientos de Dios son buenos, son ligeros, no son gravosos. Y al final, cuando obedecemos los mandamientos de Dios, lo que vamos a observar es que nuestra vida avanza espiritualmente mucho más que en cualquier otra época de nuestra vida. Pero si todavía tenemos dudas, pues ahora llegamos a esta exhortación, a esta afirmación del Señor que ha dado título a nuestro estudio hoy. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Versículo 11. Y vuestro gozo sea cumplido. Aquí, entonces, contrariamente a todos esos que piensan que cumplir los mandamientos de Dios es restarnos libertad,
lo que está diciendo aquí es todo lo contrario. El cumplimiento de esos mandamientos traerá, aumentará, nos llevará a disfrutar de un gozo completo en Cristo. No disminuirá nuestro gozo, sino todo lo contrario. Y ahora lo que tal vez a ellos y a muchos creyentes les extrañe es esta conexión que establece el Señor aquí. El gozo viene por cumplir, por obedecer los mandamientos de Dios. Y algunos dirán, hombre, yo pensaba que sería todo lo contrario. ¿Y por qué lo pensabas? Bueno, porque estamos acostumbrados a escuchar en el mundo precisamente eso, lo contrario. El mundo insiste en que alejarse del pecado y seguir a Cristo, pues está destinado a perder todos los placeres de esta vida. Vamos a ser unos pobres amargaditos, encerrados ahí con la Biblia y todo el santo día orando, y vamos a ser unos amargados, nos vamos a privar vamos a perder todos los grandes placeres de la vida. Obedecer a los mandamientos de Dios. Y lo ridiculizan. Bueno, usted si quiere fíese del mundo y ya verá dónde acaba. Yo me voy a fiar de lo que dice el Señor en su palabra. Y lo que Él dice es que el único camino verdadero para disfrutar de un gozo auténtico es obedecer al Señor. Es en la obediencia. La palabra de Dios, los mandamientos del Señor no han sido diseñados para quitarle el placer a nadie ni la ilusión a las personas, sino todo lo contrario, para realizarnos plenamente en la vida. Y yo no entiendo, a veces lucho con mi propio corazón. Por ejemplo, hablemos del día de reposo. Oiga, ¿qué puede haber de malo en el día de reposo? Si deberíamos de estar encantados de que Dios ha establecido un día de reposo, que paremos de nuestras ocupaciones. Oiga, y los que tenemos este hábito de estar siempre trabajando, que nos digan que un día tenemos que parar, parece que nos atormentan, ¿no? Y pensamos, ahora el mandamiento este lo tengo que cumplir. Cuando debería de ser, si lo entendiéramos con lógica, oiga, que Dios se preocupe por nosotros, por nuestro bienestar, que descansemos nosotros, nuestra bestia, todo. Que descansemos, pues es una bendición que Dios cuide a este nivel de nuestras vidas. Pues no. Nosotros lo vemos como un obstáculo para hacer algo que queremos hacer. Pero si lo entendiéramos bien, nos daríamos cuenta que es algo bueno, es algo muy bueno. Eso y todo lo demás, todos los mandamientos de Dios son buenos. No matarás, no robarás, no codiciarás, no mentirás. Oiga, ¿es que hay algo malo en alguno de ellos? ¿No enriquece nuestras vidas? Son los que necesitan incumplir los mandamientos de Dios los que van a acabar muy mal en sus vidas, aunque piensan que el placer está en salirse con la suya y hacer siempre lo contrario de lo que Dios dice. Ya verán cómo al final pagan un precio muy, muy alto. No jueguen con eso, no jueguen con eso. Pero bueno, si ustedes no se fían, vayan al libro de Génesis, capítulo 3, los 5 primeros versículos. ¿Recuerdan el incidente? El diablo, la serpiente, se introduce en el huerto del Edén y se acerca a Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ese árbol? El único mandamiento que aquella pareja tenía. No comeréis de este árbol. El único mandamiento. Y la serpiente viene a decir, ¡ay, es que los está quitando toda la libertad! Os va a amargar la vida. Oiga, qué forma de malinterpretar las cosas. La existencia de aquel árbol y de aquel mandamiento era una expresión precisamente de la libertad que ellos tenían. Si no hubiera existido ese árbol, no habría tenido libertad. Pero su existencia evidenciaba la libertad que Dios había dado al hombre. ¿Libertad de qué? Libertad de obedecer y amar a Dios, o libertad de desobedecer y enemistarse con Dios, rechazar a Dios. Tenían la libertad de decirle que no a Dios. Fíjense qué grado de libertad Dios les dio, es asombroso. Por lo tanto, el diablo les estaba mintiendo. ¿Seréis libres si desobedecéis? No. Ese mandamiento estaba para su libertad. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de nuestros primeros padres? Bueno, pues pienso que todos las sufrimos y no necesitamos que yo las explique. Nos hemos convertido en esclavos del pecado. Arrastramos una naturaleza caída, con esa tendencia constante hacia lo malo, que implica estar en una permanente lucha contra ello. Eso es infinitamente peor que lo que dice la Biblia cuando Pablo en Romanos 6 acuña este término, siervos de la justicia. Siervos obedientes a la justicia, a lo que Dios ha mandado.
Eso es infinitamente mejor que lo otro, no hay lugar a la duda. Y sabemos que esto es verdad. ¿Por qué lo sabemos? Porque miren, como creyentes hablo ahora, cada vez que desobedecemos al Señor, ¿qué nos pasa? Pues ese es un síntoma inequívoco en cualquier auténtico creyente. Cuando uno no es creyente y peca, bueno, casi que le da lo mismo la mayoría de las veces. Pero cuando uno es creyente, el más pequeño pecado es que nos frustra por dentro, nos hunde en la miseria, nos duele en lo más íntimo de nuestro ser. Y se nos lleva el gozo, nos arrebata la alegría. Eso es una evidencia de que obedecer es bueno y desobedecer es malo, por las consecuencias que de una forma subjetiva cada uno de nosotros experimentamos, ¿no es cierto? La desobediencia rompe la comunión con el Señor. El pecado rompe la comunión con el Señor y nos quita el gozo. Miren, hay una experiencia, un salmo de David. ¿Recuerdan aquel caso cuando David pecó con Betsabé, la mujer de Urías Eteo? Era un rey, nadie se atrevía a decirle nada a la cara. Bueno, muy pocos, si el profeta Natán llegó finalmente. Pero él encubrió la cosa, el pecado, dijo de esto no se habla más y allí nadie se atrevía a decir nada. Pero ¿qué estaba pasando en el corazón de David mientras tanto? Y escribe el Salmo 32, 32, versículo 3 y 4. Les recomiendo el Salmo entero. Mientras callé, es decir, mientras no confesé mi pecado, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sí, él había hecho que todo a su alrededor funcionara y continuara su curso normal, como si no hubiera pasado nada. Pero él por fin confiesa lo que él había sentido en aquel tiempo en el que ocultó su pecado y no lo confesó. Y él dice, se envejecieron mis huesos. Ese envejecimiento acelerado por causa del pecado. En mi gemir todo el día. Se agravó tu mano sobre mí noche y día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. La diferencia entre esas hojas verdes en la primavera cuando ha llovido y secas ya en el verano. Qué triste. Y experimentó los efectos destructivos del pecado. Ahora, ¿cuál es la forma de volver nuevamente a disfrutar del gozo del Señor? Pues si el problema es el pecado, la solución es el arrepentimiento y el cambio. Y esto es lo que hizo David. En otro salmo, el Salmo 51, yo les recomiendo que los lean los dos juntos porque son complementarios en muchos sentidos, el Señor pide perdón a Dios y después, finalmente le va a rogar que le devuelva el gozo y la alegría. Fíjense, Salmo 51, versículos 7 al 12. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Fíjense, hazme oír gozo y alegría. Vuélveme el gozo de tu salvación. Bueno, pues es la consecuencia, lo que se pierde cuando se peca, lo que se recupera cuando uno se arrepiente, cuando vuelve a esto. Qué triste algunos creyentes que guardan el pecado en sus vidas, del tipo que sea, y van viendo cómo sus vidas se van secando en lo interior. Aunque por fuera hagan como David y aparenten que todo es normal, que nada pasa, pero es duro vivir así. ¿Por qué vivir así cuando se puede vivir de la otra manera? Disfrutando el gozo del Señor. Yo siempre mi recomendación, que es la de la Biblia, es que busquen a Dios lo antes posible, se arrepientan y disfruten nuevamente de esa comunión con el Señor. No impidan, no pierdan ese gozo y esa paz que el Señor quiere traer a los corazones. Ahora, estamos hablando de obediencia al Señor. Y aquí quiero subrayar que una entrega a medias a los mandamientos de Dios, a la vida cristiana, una entrega a medias no sirve de nada.
no sirve de nada. Tiene que ser una entrega total. ¿Por qué razón? Miren, esos cristianos que viven con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia son unos auténticos infelices. ¿Por qué? Porque nunca llegan a ser plenamente felices en el mundo, porque el Espíritu Santo, si son creyentes, el Espíritu Santo les está recriminando, esto no está bien, y cuando están en la iglesia tampoco son felices, porque lo que han hecho en el mundo les pesa en su comunión con el Señor, con los hermanos, y les entorpece disfrutar plenamente. Miren, la vida cristiana es para vivirla completa, para vivirla a pleno rendimiento. Lo otro es una tragedia. Los cristianos de medio gas, esos van fatal, muy mal. Sufren mucho, sufrimos mucho cuando no tomamos en serio nuestro compromiso con el Señor. Ahora, el Señor continúa hablando de mi gozo. Notemos bien, el gozo. Y es este gozo del Señor que, por supuesto, una vez más no tiene que ver con estos conceptos superficiales del mundo, de felicidad, de placer, de alegría. No. Eso es lo que el mundo conoce, que es tan efímero, tan volátil. No, está hablando del gozo, como una experiencia íntima en lo profundo del corazón. Y es un gozo, el del Señor, que solamente puede venir, como hemos mencionado, por la obediencia a los mandamientos de Dios. Y es interesante notar que este gozo del que habla el Señor, mi gozo, dice él, pues es mencionado justamente en esta noche. Las únicas referencias, la única enseñanza acerca del gozo que encontramos en este Evangelio por parte del Señor es en esta noche, en este sermón antes de ser crucificado. Y esto sí que es paradójico, ¿no es cierto? Que él hable de gozo cuando está encarando ya la recta final de la cruz. Pero no cambiaba las cosas. El Señor seguía disfrutando ese gozo porque Él iba a la cruz en obediencia a su Padre. Miren el Salmo 16, versículos 8 al 11, el salmista allí de una manera profética se anticipa a las experiencias del Mesías y dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, fíjese, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si no recuerdo mal, este Salmo 16 fue citado por el apóstol Pedro en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, hablando, asignándolo, diciendo que se cumplió en Cristo. ¿Y han notado ustedes la cantidad de referencias que hay a la plenitud de gozo? Y estamos en ese contexto de la cruz, del dolor intenso de la cruz. Con esto coincide también el autor a los Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2, el cual, refiriéndose al Señor, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él. Había gozo en el Señor. ¿Por qué razón? ¿Cómo podía haberlo en medio de tanto dolor? Había el gozo que sobrepasa todas las demás cosas, el gozo de obedecer al mandamiento de su Padre, de cumplir la voluntad de su Padre y glorificar su nombre, lo que en ese momento implicaba ir a la cruz. Por lo tanto, el gozo del Señor, como ocurrió anteriormente, recuerdan en el capítulo anterior, con la paz del Señor, pues es un gozo intenso, pero además compatible con el sufrimiento, con el dolor. Miren que aquí les está hablando en el capítulo 15 de gozo, y ya les he dicho antes que a continuación les va a hablar de que el mundo os va a aborrecer, os van a perseguir, os van a matar. Pues es un gozo compatible con todo eso. Tenemos el ejemplo perfecto en Cristo, pero los propios discípulos lo van a comprobar más tarde. Recuerdan en Hechos de los Apóstoles, una de las primeras veces que detuvieron a los apóstoles los azotaron. Y ellos salieron gozosos del Sanedrín
por haber sido tenidos por dignos de sufrir por Cristo. Oiga, pero ¿cómo pueden estar gozosos si les acaban de dejar las espaldas destrozadas con el látigo? Si todavía duele, ¿cómo pueden estar gozosos? Gozosos porque es un gozo compatible con el sufrimiento del mal a nuestro entorno. Y este es el gozo que debemos de buscar y que debemos de disfrutar. No una emoción superficial del momento, algo transitorio, sino este gozo continuo, íntimo, arraigado en lo más profundo de nuestro corazón. Ese es el que vale la pena. Y continúa el Señor diciendo, para que vuestro gozo sea cumplido. Me encanta esto, ¿verdad? Porque tal como el Señor describe la vida cristiana, la vida del creyente, está muy lejos de ser pues superficial o aburrida, como algunos interpretan la vida cristiana. Por favor, no. Nada de todo esto. La vida cristiana es una vida de continuo crecimiento hacia una meta. ¿Y cuál es esa meta? Que vuestro gozo sea cumplido. Y el Señor comparte este gozo con nosotros. Y lo comparte sin restricciones. Las restricciones las vamos a poner nosotros si somos tan necios, que no queramos disfrutar más de Él. Y eso pues lo haremos, como hemos mencionado antes, desobedeciendo a la palabra. Nos estaremos privando de todo eso. Pero por parte del Señor Él quiere llenarnos de ese gozo. Y qué bueno sería que nosotros anheláramos cada vez más eso. Qué bueno sería que viviéramos en esta vida de tal manera que al acabarla y llegáramos a la presencia del Señor, escucháramos las mismas palabras que aquel siervo escuchó de su Señor en la parábola. Recuerdan en Mateo capítulo 25, versículo 21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Que es ese gozo cumplido. Ese gozo ya pleno. Descansa ya de las tareas de este mundo. Entra en el gozo pleno de tu Señor. Aunque por supuesto también en esta vida se puede disfrutar ya de mucho de este gozo por anticipado. Por supuesto que sí. Claro, para escuchar estas palabras previamente tendremos que haber vivido y servido pues con fidelidad, con devoción al Señor. Esto es la meta del Señor. Y sin embargo, ¿por qué todavía hay tantos creyentes que viven vidas tristes, aburridas, anhelando en todo momento algunas de las emociones que el mundo propone? ¿Por qué? No sé si usted conoce creyentes que están cansados de la vida. Uy, voy a tomarme unos días de evasión. Y me voy a disfrutar de las cosas que el mundo disfruta. Oiga, y no has encontrado todavía la forma de gozar y disfrutar auténticamente sin necesidad de ir aquí o allá o al otro lado. ¿No te vale con el Señor? ¿Cuántas personas, cuántos creyentes conozco que huyen de la vida de iglesia a veces para tomarse un respiro y disfrutar de la vida? Como si fueran unos amargaditos en la iglesia y tuvieran que irse al mundo, aunque no necesariamente hacer cosas malas, para respirar un poco de aire fresco. Oiga, qué triste, ¿no? Qué triste, qué triste. Y otros casos en los que los creyentes pues se sienten afligidos porque ven la prosperidad de los impíos, de los que no son creyentes. Y llegan hasta sentir envidia porque ellos parecen felices. Y parece hasta que disfrutan más de la vida que nosotros, cuando tendría que ser al contrario, porque ellos no son creyentes, son impíos. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pues es verdad, a veces los creyentes atravesamos momentos de este tipo y que hay tristeza en nuestros corazones, que miramos a los del mundo hasta con cierta envidia. La Biblia me encanta porque es un libro de una honestidad a prueba de todo. Y uno encuentra las experiencias de unos y de otros con esa transparencia, con esa genuinidad. Fíjense, por ejemplo, en el Salmo 73, ahí el salmista es un caso que refleja perfectamente esta situación que acabamos de recoger ahora. Creyentes que tienen envidia por los del mundo. Miren el Salmo 73, versículo 2, cómo hablaba. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos.
porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Uf, qué altivez, qué hombres, ¿no? No tienen miedo a la muerte, todo les sonríe. Y dice, casi resbalan mis pies, porque tuve envidia de todos ellos. Pero luego continúa más adelante en el versículo 15 del Salmo 73, y allí empieza a ver las cosas de otra manera, y las ve por fin diferentes cuando entra a la presencia de Dios, en el santuario de Dios. Miren cómo continúa. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Era torpe, lo confiesa aquí el salmista, hasta que entendió el fin de ellos. ¿Y cómo lo entendió? Entrando en el santuario de Dios. Es allí en la presencia de Dios cuando uno empieza a entender el fin de lo uno y de lo otro. Cuando coloca las cosas en su verdadero lugar, en su verdadera perspectiva. Qué triste que los creyentes andemos teniendo envidia de la felicidad de los del mundo. Es que no estamos en la presencia de Dios. Es que no estamos permaneciendo en su amor. Es que no estamos obedeciendo sus mandamientos. Es que no disfrutamos plenamente de su gozo. Ese es nuestro problema. Hay algo que va mal en nuestros corazones, si esto es lo que nos está pasando. Y por lo tanto, pues, ¿qué tendremos que hacer? Pues tendremos que volver marcha atrás en este estudio y ir viendo qué es lo que nos hace falta aceptar y corregir en nuestras vidas. Porque por parte de Dios está claro, Él nos ama y Él quiere que disfrutemos plenamente de su amor y de su gozo dentro de nosotros mismos. No perdamos esa bendición que Dios tan generosamente nos está dando. Bueno, lo dejamos aquí. Conceptos importantes para nuestra vida práctica en los que ahora tendremos que meditar y orar al Señor para que nos ayude a colocarlos en orden en nuestra vida. Continuaremos con la ayuda del Señor en estos versículos que son muy densos en cuanto a su significado, en cuanto a su contenido. Por el momento, que el Señor les bendiga muy ricamente y les agradezco desde luego que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.